Sobre eso hablamos mucho con varios de ellos. ¿Qué pasa cuando uno quiere trabajar desde el margen, cuando uno quiere trabajar desde una práctica alternativa, cuando las producciones de conocimiento desde las instituciones se comportan de manera propietaria, administrando tanto obras como saberes para su propio beneficio? O sea, ¿de qué manera podemos crear herramientas de democratización del conocimiento, tanto para hacerlo público y disponibilizarlo como una herramienta colectiva para un trabajo que tanto nosotros como muchos de los actores con los que estamos en relación directa hace ya muchos años, trata de pensar cómo el arte puede ser una herramienta para la acción política, cómo el arte puede ser una herramienta extensiva por fuera de su campo y habilitar el debate, el pensamiento, la pregunta en comunidad, fuera del sistema, fuera de la reafirmación del propio privilegio de nosotros blancos burgueses, profesionales de arte que somos y seguiremos siendo, cómo se disponibiliza ese poder y esas herramientas que nosotros tenemos para muchas más personas. Un poco el trabajo de Falco, Fernando Falconi, que es ecuatoriano, vivió un tiempo en México, ahora volvió a Ecuador. Él ya ha trabajado en varias instancias en relación a comunidad. Él es performer, vamos a estar conversando con él esta noche y después vamos a estar con Frank Trejo, que es de Venezuela y actualmente vive en Buenos Aires. Además, eso es bien interesante, tenemos como actores e identidades migrantes o en tránsito, también para pensar que lo latinoamericano no es homogéneo, y también de la misma manera que las identidades tanto nacionales como las identidades que tienen que ver con nuestra subjetividad están constantemente sujetas a cambio. Vamos a conectarnos con Falco, que está aquí esta noche con nosotros. A ver. Y mencionarles nuevamente, estamos desde Sao Paulo, Brasil, transmitiendo todas las tardes, noches, a través de este canal de Instagram de Uber Bauhaus. Seguir hasta mediados de abril, si todo sigue, si no, probablemente fines de abril. ¿Qué tal? Buenas noches, Falco. Hola, ¿qué tal, Guille? Qué gusto. Sí, qué gusto. ¿Cómo estamos? Bien, estamos bien. Estamos en este ciclo hace varios días, ya hace más de 15 días, ya hemos tenido 30 personas pasando por este canal de toda América Latina, en contacto, mostrando trabajo, mostrando obra. No, sí que bastante bien, ha estado entretenido y me he convertido en presentadora de televisión sin quererlo. No, está bien, he estado haciendo un buen laburo. Sí he seguido algunas presentaciones, ¿no? Y felicitándoles y agradeciéndoles a ti, a Jorge, a Fede por invitarme ahora a conversarles algo de mi obra. Uh-huh. Perfecto, adelante, cuando tú quieras. Bueno, yo creo que en primer lugar lo que quiero hacer es expresar mi dolor ante todas las víctimas del coronavirus en el mundo, en Latinoamérica, en mi país Ecuador, especialmente en la ciudad de Guayaquil. Están pasando duros momentos por allá, eso ya lo sabemos. Mi dolor ante esas víctimas, mi solidaridad mi dolor ante los muertos, ante las víctimas, mi solidaridad también ante las víctimas, ante los familiares. Es algo que lo quería decir porque sí es algo que nos está afectando y bueno, algo de lo que tengo preparado para mostrarles ahora justamente tiene que ver con el trabajo más allá desde la institución artística, desde los espacios legítimos que legitiman el arte. Y mucho de mi trayectoria tiene que ver con arte en contexto social, arte en comunidad. Y he escogido, les quiero compartir unas 4 obras. Dijiste bien, también ahora estoy trabajando mucho en performance, en arte de acción. Es una línea que he querido desarrollar bastante en estos últimos tiempos. Tengo una obra al final de una performance
también te estaba escuchando, hablas de la posición que muchos artistas asumimos del arte también como una herramienta crítica, una herramienta de ayuda para reflexionar sobre ciertos temas de agenda social, política. Bueno, vamos a ir eso quizás conversando más adelante. He escogido obras justo de la década anterior, porque son unas obras que les tengo mucho cariño, la verdad. Es decir, desde el 2005 hasta el 2010 voy a mostrarles 4 obras. La primera, a ver, ¿cómo me defino yo? Me defino como un artista transdisciplinar y me defino en ciertos momentos como un activista. No me gusta definirme como activista porque para mí asumirse, hablar desde ese lugar es toda una filosofía, un sistema y una actitud de vida. Entonces, lo mío es el arte, pero me interesa mucho esos intersticios que hay entre el arte y el activismo también, que se lo llama el activismo, perdón. Bueno, y también me interesa, como decía al principio, yo creo que también pensar más allá de la institución artística ya es un acto político, o sea, y yo creo también que claro, que el arte también es una herramienta para visibilizar muchas cosas que la institución también no considera, los mismos artistas no consideramos, no todos tenemos que considerarlo tampoco, no todos tenemos que tener el interés por hacer este tipo de obras, pero a mí la verdad sí me ha movido mucho trabajar con la comunidad. En este caso es una obra del 2005 que trabajé dentro del Encuentro Internacional de Arte Urbano de Zúrich. Tú estuviste invitada también Sí. dentro de unas charlas que hicieron. Se llama Lo bueno, lo bello, lo verdadero. A ver, en el 2005 trabajé con 20... Qué polémico ese título, Falco. Lo bueno, lo bello, lo verdadero, entre comillas. Ajá. Entre comillas, sí. Desde la construcción de lo... Bueno, no nos vamos a meter tampoco a teorizar mucho en estética y eso, pero también es un cuestionamiento al sistema cuanto categoriza y da sentido de valor a ciertas imágenes, ciertos objetos, también hay jerarquías y todo, desde los productores de arte, de los productores de emprendimiento. Pero yo pensé, bueno, ¿y qué pasa con lo que las personas en nuestra cotidianidad, como en un barrio, qué consideran ellos que es su objeto más bello, más bueno, verdadero, por ponerle un nombre, por ponerle una categoría de valor, digámoslo así? Entonces eso fue lo que hice. Trabajé en el 2005 con 20 casas, ya sea a nivel individual o a nivel del familiar. Yo fui casa por casa, les contaba el proyecto y les decía, verá, quisiera exhibir ese objeto, esa pieza, ese elemento. Yo sé que todos nosotros tenemos alguna pieza, algún elemento, algo que guardamos. Unos fetiches. ¿Perdón? Unos fetiches, ¿qué que sí? O fetiches, o algo te regaló un familiar, o te regaló una pareja, una expareja, alguien especial. O bueno, entonces les dije, ¿qué tal si ustedes hagan presentan ese objeto, pero lo presentamos en su propia casa, en un lugar que ustedes escojan? Entonces fue eso, fue un trabajo dialógico, relacional, contextual, que me interesaba mucho que las mismas personas escojan ese objeto y lo presenten, y además lo presenten en el lugar de su casa que quieran y lo presenten de la manera como ellos quieran. Entonces, bueno, aquí tengo unas imágenes. Por ejemplo, bueno, esto se trabajó en las colectivas, no sé qué tal se vean, esto es a ver, ahí. Tecnología súper casera. Totalmente, sí. Bueno, este es el barrio las colectivas, esto es en el sur de Quito, en la parroquia Chimbacalle. Este fue el día de la inauguración. Entonces, un día cada persona, o sea, un día que determinamos, se abrieron estas casas y la gente podía ir y visitar y entrar a las casas. Repito, esto fue hecho dentro del Encuentro Internacional de Arte Urbano de Zúrich. Esto es una de las familias que participaron en el proyecto. Por ejemplo, les doy a ver qué tal se ve. A ver, les doy un ejemplo. Esta señora sacó un niño Dios y lo exhibió en la sala de su casa, en una urna. A ver, un poquito más hacia abajo en la pantalla, Falco. La pantalla. Excelente. Ahí, espérate. La pantalla del celular. Ahí. Eso.
espera. Ahí bien, ahí mejor. Ahí me das indicaciones técnicas. Listo, ahí está, perdón. Ahí de lujo, perfecto. Ya. Bueno, entonces, la señora tenía un niño Dios que le había llegado desde su mamá, que a su vez le llegó desde su abuela. Tenían la costumbre, la tradición entre las mujeres de su familia de irse pasando este niño Dios. La que está al lado es su hija, y la dueña del niño, cuando la señora ya muera. Entonces la señora exhibió a su niño y, bueno, por ejemplo, le contaba que era un niño Dios milagroso, que hacía milagros, que la gente le iba a visitar para pedirle cosas y que cuando se enojaba le cambiaba la expresión del rostro, me decía. Bueno, esa parte, eso yo no vi. Entonces, entonces, lo que me interesaba era que cuando la gente visitaba las casas, se encontraba con la familia y las mismas personas eran quienes les contaban sobre, las mismas personas eran quienes le contaban sobre ese objeto, esa pieza, ese elemento que escogieron. Este es uno, por ejemplo. Este es otro señor, no me voy a demorar, por ejemplo, desde los 8 años siempre quiso tener ese muñeco Lucas Monster, pero no lo pudo comprar hasta como los 20, porque fue la primera vez que tuvo un trabajo y con su propia platita fue y lo compró. Entonces el señor lo sacó a la entrada de su casa, le puso él sobre un sofá y decía que ni lo lavaba para que no se le gaste. Esta es la señora, perdón, los nombres. La señora anterior, esta es la familia Pacheco Guevara, figura del niño Dios. Perdón, este es el señor Diego Cangua, muñeco Lucas Monster. Esta es la familia Mora Garzón. La señora sacó un mortero y lo exhibió en la sala de su casa, ahí dentro de todos sus adornitos, sus recuerdos que tenía. Ella misma le puso como sobre una mesita con un tapete, está el mortero ahí. Bueno, y la razón, por ejemplo, era porque decía que dentro de la tradición familiar estaba a preparar los propios aliños, que era una tradición que ya se perdía, porque también era una forma de hacer un espacio. La cocina, sabemos, es un espacio también de encuentro familiar, de conversación y todo. Entonces eran detalles así que ellos iban narrando también. Bueno, al final lo que hicimos, aquí vemos un mapa de las 20 casas, el nombre de la casa, estas como mapas de mano se repartieron antes de la exposición, entonces la gente podía ir y hacer los recorridos, el número de la casa, el nombre de la persona, por ejemplo, señor Manuel Cubi, una colección de revistas, la figura del niño Dios, Diego Cangua, el muñeco, etcétera, etcétera, por calles. Esto es... Eso que mencionas de como pagar los créditos a los nombres de las personas, me parece importante hacer énfasis, porque hay muchos debates y muchas discusiones sobre los cuidados que hay que tener cuando uno trabaja con comunidad y lo habitual que es que los artistas inevitablemente y en diferentes grados capitalicen del trabajo más que las propias personas con las que ellos trabajan, de las diferentes comunidades, pero por lo menos esto es esa mención, ponerlos en el folleto oficial de la exhibición y tal, es otorgarles un reconocimiento que no es muy común que los artistas que trabajan con comunidades hagan. Es valorable y es una cosa, que es un detalle que hay que ser muy enfático, que es muy importante. Sí, y también sacamos, bueno, ya no tengo más ejemplares, también creamos, aquí la señora está sosteniendo en la mano, hicimos como una especie de catálogo, de pequeño, no sé si llamarlo catálogo o pequeño librito, donde estaban los testimonios de las personas. Fue una publicación, entonces cada familia o cada persona que sacó su objeto daba su propia narrativa de por qué para ellas, este objeto tenía ese valor, ese sentido, esa importancia dentro de esta muestra colectiva y muestra barrial. Siempre me interesa igual lo que tú dices, y estoy muy de acuerdo en esos debates en cuanto a que los artistas también capitalizan, así como los investigadores, los antropólogos. Sí, tal cual. Capitalizan los conocimientos, los saberes, las experiencias, todo un bagaje cultural, etcétera, de diferentes sectores, comunidades, colectivos o individualidades. Entonces sí, es uno de los debates que igual podría ampliarse. Bueno, esta es la obra del 2000,
del 2005. De ahí les voy a mostrar una obra del 2002 que fue hecha dentro de, en el marco del primer encuentro que hubo en el Ecuador en el 2002 de inserción de arte en la esfera pública, que se llamó Ataque de Alas. Este encuentro nos invitaba a los artistas, a un grupo de artistas. Primero tuvimos unos talleres en Guayaquil y luego hacer una propuesta hablando de la esfera pública, ¿saben? Toda la cuestión de qué hablamos cuando hablamos de la esfera pública, que está más allá del espacio público entendido más como ese espacio físico, arquitectónico. Pero la esfera pública obviamente incluye los medios de comunicación, prensa, radio, televisión, internet. Hay un periódico en el Ecuador que se llama El Extra, y este es un periódico original que a mí siempre me llamó la atención justamente por la crudeza de sus imágenes. Es un periódico sensacionalista, en otros países lo hay también. Entonces lo que se me ocurrió fue adaptar, cuatro cuentos de dos escritores de la literatura ecuatoriana que yo admiro mucho, son muy reconocidos, Pablo Palacio y César Dávila Andrade. Estamos hablando de los años 30. Para mí César Dávila Andrade es uno de los mayores poetas que tenemos en el país y Pablo Palacio es uno de los mayores cuentistas que tenemos. Pablo Palacio tiene un cuento que se titula literalmente así, Un hombre muerto a puntapiés. Entonces lo que se me ocurrió fue adaptar este cuento para publicarlo en el diario Electra como si se tratara de una crónica roja. Ajá. Y eso hicimos con dos cuentos de Pablo Palacio y dos cuentos de César Dávila Andrade. Fue un proceso de investigación. Yo conocía este cuento que fue como el que me inspiró y el detonante, pero claro, luego seleccionar tres otros cuentos. Entonces los cuentos fueron seleccionados en base a su trama, a la dureza, a la violencia, a la crudeza de los mismos, de tal manera que pudieran infiltrarse, llamémoslo así, dentro del diario Electra, cual si se trataran de crónicas rojas. Además, trabajaron dos fotógrafos contemporáneos haciendo las fotos que acompañan estas publicaciones. Los dos fueron a la morgue y se hizo la adaptación. Pedí los derechos de autor para hacer estas adaptaciones a los propietarios legales de estos cuentos en el Ecuador, y se publicó y salió publicado en el diario Electra. Salió en la primera, o sea, digamos, no en la portada, sino en la primera página, pero también salió en la portada. Por ejemplo, Un hombre muerto a puntapiés. Esto trabajábamos, me sentaba yo con el editor general de ese periódico en ese tiempo y conversábamos qué poníamos en la portada. En ese tiempo el diario Electra era el de mayor circulación y consumo en el Ecuador. No sé si lo sigue siendo, pero sí es muy consumido en el Ecuador. Ajá. El segundo cuento se llamaba El antropófago, Pablo Palacios. El editor general decidió cambiar el título. La foto era en blanco y negro. Decidió ponerle un filtro. Este es el cuento, la adaptación. Además poníamos, por ejemplo, El antropófago por Pablo Palacio, foto Diego Cifuentes. Y poníamos al final, estamos hablando del 2002, poníamos al final, había una página web y había un correo electrónico. La página web al último se lanzó, pero en el correo decía, y había un teléfono. En el diario Electra pusimos un teléfono que decía, si usted tiene información sobre este caso, llame o escriba este correo. Entonces había gente que llamaba, una señora llamó a decirle, excelente, fantástico, era el antropófago que describen en la calle 9 de octubre y no sé qué. Cosas que pasaron. Un señor escribió diciendo sobre esto. También salimos a la calle, los del diario salieron a preguntarle a la gente sobre qué le parecían estos casos. Gente se manifestaba. Es interesante poner en contexto, Falco, que en esa época, o sea, ni redes sociales, ni WhatsApp, o sea, para muchas intervenciones que yo veo actualmente en periódicos que no tienen este tipo de activación, esta por su contexto y por su época tenía mucho sentido, o sea, había mucho más feedback con la prensa impresa. Sí, definitivamente. Nuestra comunicación salimos a la calle, entrevistas a las personas, llamadas telefónicas y un correo. Un señor escribió, díganle al periodista
es César Dávila Andrade, el poeta que escriba mejor, porque hay cosas que no se le entienden. Excelente. Porque incluso haciendo cuentos crudos y todo, hay un lenguaje a veces poético en su narrativa. A la final saqué, estas son las 4 publicaciones que se hicieron, las portadas y la primera página. A la final saqué una aclaración en que decía que después del ciclo de las 4 publicaciones, se publicó una cada semana, que decía que esto se trataba de un proyecto artístico, que son adaptaciones, que se cuentan con los derechos de autor para hacerlo, etcétera, etcétera. La gente me dijo, no debías hacer eso, debías dejarlo así como ahí. Pero yo, no sé, me pareció que sí debía cerrar haciendo una aclaración sobre estos casos, sobre todo porque alguna gente también se inquietó sobre los mismos. Bueno, este es el segundo. El tercero es nuestra patrona de la cantera, patrona de las trabajadoras sexuales, los artistas y los poetas. Esto es un proyecto del 2008. Esto es un proyecto del 2008 en el cual fue también trabajado dentro del encuentro de arte urbano al Zurich. Déjame hacer un paréntesis sobre Al Zurich. Estuvimos conversando con David Samaniego, que se ha incorporado ahora al grupo, bueno, junto con Samuel Tituaña y Pablo Almeida, que es una de las gestiones que trabaja el arte y comunidad desde hace más de 15 años, creo que ya tienen 18 años, como una de las gestiones así como más antiguas de América Latina en trabajar y pensar ese problema, o sea, arte público y arte con comunidad. Y también que tú participaste en varias ediciones, y también hacer énfasis en que tú tienes un trabajo que también lleva más de 15 años. Eso es como súper respetable, o sea, una práctica sostenida en el tiempo, siempre trabajando sobre dinámicas sociales. Sí. Bueno, entonces el proyecto Nuestra Patrona de la Cantera, bueno, tiene que ver un poco también con los conceptos que se tiene respecto a la mujer, los criterios en cuanto a o es pura o es impura, o es puta o es virgen, que a mí me parece horroroso que hay esta polarización, o eres uno o eres el otro. Entonces pensé, digo, ¿por qué no hacer la virgen de las prostitutas, que luego prefiero llamarles en verdad trabajadoras sexuales? ¿Por qué no hacer la virgen de ellas, pero con ellas y desde ellas? O sea, entonces fui donde la presidenta de Florencia, que es Italia Vaca, la señora Italia Vaca. Fui al Danubio Azul, ya les cuento. Fue al Danubio Azul, que es aquí, que está en la zona de la cantera, en el centro de Quito, que es una zona, se le llama así, una zona de tolerancia, donde se reubicaron muchas de las trabajadoras sexuales que antes estaban en la calle, en el centro de Quito. Uh-huh. Entonces, la municipalidad de Quito, como queriendo normar, controlar finalmente, regular este trabajo, ubicó en cierta zona algunas casas del servicio sexual. Entonces fue a una de ellas, y de lo más interesante, que se llama el Danubio Azul. De lo más interesante de este lugar es que está regentado, todavía sigue, estaba y está regentado solo por mujeres. En ese sentido es que no había como esta figura tampoco del macho, del chulo, explotador. Todas las mujeres lo hacían, eran mayores de edad, lo hacían libre y voluntariamente, no estaban obligadas, cohesionadas, presionadas, explotadas en ese sentido. Era voluntad propia de hacer este trabajo. Claro. Este es el Danubio Azul por dentro. A ver si se ve un poco el Danubio Azul. Y aquí estoy trabajando con algunas de ellas. Les puedo dar igual los nombres. Trabajó a la final con 18 chicas, es una lista, pero bueno, o sea, la verdad, la identidad es por decisión de ella, tanto sus rostros como sus nombres reales. Me pidieron que sea velado, o sea, les puedo dar los nombres artísticos. Los nombres artísticos, sí. Lady, Estrellita, esta Estrellita, Sukia y Lady, por ejemplo. Ajá. Entonces, me pidieron aceptaron, les propuse, chicas, ¿qué tal trabajar con ustedes? Desde ustedes una figura, una representación, que no sean las típicas vírgenes, las santas del cielo, y religiosas y católicas, y miau, sino algo que ustedes lo propongan, cómo podría ser esta mujer, esta figura femenina. Entonces, dentro de estas dinámicas que hicimos, lo trabajamos en el mismo Danubio Azul.
ellas fueron participando, era un proceso dialógico, democrático, horizontal, y en las que ellas iban proponiendo, y en base a sus propuestas de cómo debía verse, pues, y la votación de la mayoría para ciertas características físicas, anatómicas, pues se fue generando esta imagen. Por ejemplo, ellas también tomaban, o sea, como la posición de decir, ¿y qué tal si le ponemos así, en esta posición y todo? Entonces, aquí ella es Fernanda. Fernanda fue una de las más entusiastas, una lideresa. Y aquí le estaban poniendo la sábana, porque bueno, llegó el momento en que yo les dije cómo les gustaría que sea su vestimenta. Dijeron que sea una túnica blanca y todo, y les dije, a ver, pero ¿cómo? Decían, ay, vos no sabes, la verdad te voy a explicar. Fueron a una de las habitaciones, sacaron una sábana y me ayudaron a entender cómo tenía que ser el diseño. Aquí está parte de ellas, en total fueron 18. Lady, Suquía, Fernanda, Estrellita, aquí está Travelina y Kai, ahí está. Este es como quedó el boceto final. Este boceto final se pasó, yo no lo pinté, se pasó, bueno, este es el boceto con las características que ellas querían que tenga. Ellas mismas iban escribiendo o iban haciendo apuntes, y también generamos una oración. Como digo, todo este proceso fue con ellas y desde ellas, cómo querían que sea la oración. Luego ¿Durante cuánto tiempo, Falco, estuviste trabajando con ellas? Como 5 meses. Ya, un montón. Sí, un montón. Sí, unos 5 meses. O sea, el Zurich te da de 3 a 4 meses, pero yo ya estuve haciendo una investigación de campo y conversando con ellas. O sea, si es que ellas no aceptaban, nunca podía hacer el proyecto, digamos. Entonces, sí, claro. Entonces yo ya estuve como haciendo investigación de campo, hablando con ellas, y hasta, bueno, también, digámoslo así, ganándome la confianza por la involucración que ellas tuvieron en el proyecto también. Esto fue, bueno, se pasó estos bocetos, y yo no los pinté, pintó el artista contemporáneo David Santillán de Quito. Él los pintó, yo lo pasé a Photoshop, le di como el modelo, y luego se pintó sobre una piedra de la gruta de atrás de la cantera. E hicimos una procesión. Yo les dije a las chicas, bueno, esto nació de ustedes y tiene que volver a ustedes. Eso les dije ya prácticamente desde el principio, que esa imagen que íbamos a trabajar sería para ellas, porque nació de ellas. Entonces, ¿dónde quisieran ponerle? Y me pidieron que les haga una gruta con piedras de la cantera, donde iba a estar la imagen de nuestra patrona de la cantera. Esto fue el día de la inauguración del proyecto. Hicimos una procesión desde el taller de David Santillán. Ya les voy a mostrar. Esta es la imagen de nuestra patrona de la cantera. Tengo aquí un cuadro. Luego, cuando estuvo pintada, hicimos una procesión con los amigos, con artistas, poetas, estudiantes, con las mismas chicas, obviamente. Hicimos una procesión desde el taller de David Santillán hasta la gruta en el mismo Danubio Azul. La pusimos en la entrada. Y aquí está Italia Vaca. Ella fue fundamental en la realización del proyecto. Ella era la madame, digámoslo así, la administradora, es todavía, del Danubio Azul. Y aquí están Italia Vaca, Lili, Lady Fernanda, aquí están sus seudónimos, digámoslo así, en la participación del proyecto de nuestra patrona de la cantera. Y aquí tengo, bueno, aquí está un cuadro de ella, no sé, aquí le tengo al lado un cuadrito, nuestra patrona de la cantera. Todo esto que ven aquí, el diseño, digámoslo así, es desde ellas. Por ejemplo, ellas querían que tenga el cabello largo y ondulado, negro, como con viento, túnica blanca, pero también quería que sea como escotada también. Si me decían ellas. Claro. Y esto nació de ellas, por ejemplo, esta simbología. Querían que la mano derecha sobre el corazón y la mano izquierda con una balanza que sostenía, en vez de un plato, una cuna con un niño, porque la mayoría de ellas eran madres. Entonces me decían, claro. Y en este otro cofre había joyas, dinero, las vanidades, decían también ellas. Entonces, pero más este niño que ese cofre.
Y atrás está pintada la cantera y quería también un jardín de flores. Y está pisando el suelo y con pies desnudos. Yo les decía, por ejemplo, en estas imágenes, veíamos imágenes, están las vírgenes, las santas, en las nubes, en las estrellas y en las nubes. Decían, no, queremos que esté pisando la tierra y con los pies desnudos. Entonces, ella es nuestra patrona de la cantera. Cada año le hacemos yo vuelvo cada año y le hacemos como su aniversario. Le dimos un mantenimiento también a la gruta, hay que darle cada cierto tiempo un mantenimiento. Conservamos la amistad, algunas ya se han perdido, estamos hablando de hace mucho tiempo, algunas ya han viajado, otras han dejado también ya el oficio, hay nuevas, pero bueno, finalmente hay una nota, no tengo aquí, hay un periódico, ¿cierto? ¿Dónde está el periódico? No me acordé, un periódico que salió una nota en que ellas la reconocen como su patrona, hay diferentes notas de prensa, patrona, no es virgen, se llama la patrona, porque yo seguía con que la virgen, y decía, y una Fernanda mismo me dijo, pero ¿por qué virgen si nosotros no somos vírgenes? O sea, ¿por qué va a ser virgen? Claro, ¿cuál es la necesidad? Claro, entonces ahí como que me dieron chan, y yo dije, bueno, entonces, ¿cómo le ponemos esta figura empoderada, de poder, así, de esta figura de poder? Me dijeron, no, patrona, y me gusta más patrona, porque patrona justamente es como de poder. Claro. Entonces, bueno, salió una nota en la prensa sobre ella, que y saqué unas postalitas, ¿cierto? Perdón. Saqué unas postalitas porque la idea también era deslocalizarla, entonces estas son las postalitas y acá atrás está la oración. Ellas la llevan, ellas la llevan y la verdad se ha ido como que la imagen se ha ido replicando, se ha ido popularizando en su sector, y esta nota de prensa dijo que incluso ha llegado hasta el norte de Perú y el sur de Colombia. Lo más importante para mí era que no tener como la onda de que la galería, que el autor, que la institución, sino perder el control porque ya no es mío. O sea, yo no lo pensé como algo mío, era como mediador en este caso de este sector, de sus creatividades, imaginarios, sensibilidades propias, posiciones también sociales. Entonces, listo, eso es nuestra patrona de la cantera, patrona de las trabajadoras sexuales, los artistas y los poetas. Hizo un milagro. Lo último que tengo que decir es que hizo un milagro. Lo recuerdo. Y ya, creo que les conté. Entonces, eso, bueno, ya es otro tema también, digamos. Pero cuenta el milagro, ¿verdad? Que cuente el milagro. A una chica le salvó, ella dice, no digo yo que ella le salvó, eso es lo que ella cuenta, digamos, desde su fe en ella, su creencia en ella, que le salvó de un acto violento, posiblemente una violación. Y ella tuvo una imagen de nuestra patrona la cantera cuando ya estaba acostada en el suelo. Le habían dado escopolamina o algo como escopolamina. Ella como que perdió la voluntad, no podía reaccionar bien, pero en su pensamiento se acordó de nuestra patrona la cantera. Eso es lo que ella me dijo. Tengo un documental, que le hice guardando su identidad, porque ella también quería dar el testimonio, digamos, guardando su identidad, en que ella da testimonio de esto, de que le salvó, como que sintió su presencia. Eso se exhibió también en el documental. Nuestra patrona estuvo en el Museo Nacional, en el MUNA, fue una de las obras dentro de una sección que justamente habla del trabajo de los artistas también, trabajando con comunidades diversas, algunas comunidades vulnerabilizadas o en situación de vulnerabilidad, en situación de calle o callejizadas, entonces se incluyó dentro de esta. Bueno, mi última obra, ahora sí les voy a mostrar una performance, se llama La Bruja Negra. Esta es del 2010. Esta performance la hice en unas instalaciones. Bueno, no voy a contar tanto. El generó desde un laboratorio que hubo un espacio arte actual y que nos invitaron a un grupo de artistas, ecologistas, activistas,
gente de comunidades amazónicas, para que reflexionemos sobre la explotación petrolera, la zona intangible en ese tiempo. Estamos hablando del 2010. Entonces, más allá de ese laboratorio que se realizó en la ciudad de Quito, nos fuimos con unos amigos al oriente ecuatoriano porque yo quería tener una experiencia más real en cuanto a la explotación petrolera. Este es un mapa en el Alto Amazonas, está la provincia de Sucumbíos y está Xuxufindi, que es una población en la Amazonía. Esto es un poco del paisaje petrolero, de explotación petrolera. Bueno, yo estoy en contra de las explotaciones petrolera y minera y quería hacer una obra respecto a esto. Esta es una foto de Xuxufindi, un poco el paisaje, los tubos, desde las petroleras, los niños aquí jugando. Y este es... ¡Uy! Espérense. Este es un horno donde queman el petróleo. No me acordé, voy a evitar decir cómo se llama la empresa, porque después les cuento el final. Ya, esta es una empresa esta es una empresa de tratamiento de desechos tóxicos. Por ejemplo, los desechos petroleros. Esta es las instalaciones, el de acá atrás es un horno donde quemaban el petróleo. Ok, esta empresa, nos permitió a los amigos artistas, al grupo que fuimos con amigos artistas, pues que nos quedemos ahí en las cabañas donde dormían los trabajadores. Y el último día yo quería trabajar algo con petróleo, entonces le dije al señor, al jefe que nos estaba ayudando, le dije, oiga, regálenos un poco de petróleo. Y nos metimos por la selva y encontramos una piscina como esta, que está llena de petróleo. No sé si se alcanza a ver, no sé qué también se alcanza a ver, pero es un contenedor que tiene el largo de una piscina olímpica, tiene como 5 metros de profundidad. Cuando hay derrames... wow, es enorme. Sí, es gigante. Cuando hay derrames petroleros, las petroleras llaman a empresas como esta para que les limpien eso, o sea, les limpien enseguida, que no se enteren ni la comunidad ni los medios. Entonces estas empresas, hacen su trabajo también y queman ese petróleo, queman en esos hornos, unos hornos gigantes que pasaban quemando petróleo las 24 horas del día. Pero hasta llevarlos allá les acumulan en estas como piscinas gigantes de ese petróleo. Cuando llegamos y yo vi esa piscina, lo primero que se me ocurrió fue cruzarme en una canoita, en una quilla de Naporruna. Los Naporruna es una comunidad de indígenas amazónicos que sobre todo se transportan a nivel interfluvial. Fue una imagen que tuve y ahí... me dijeron los ingenieros, estás loco, ¿cómo te vas a cruzar? Dice, ahí se han caído animales, mejor no les sacamos porque es como pantano, o sea, es como pantano. Primero es tóxico, entonces un animal que cae ahí se impregna tanto de petróleo que prefieren que se muera, a tomarse la molestia de sacarlo. De ir y sacarlo, claro. Y eso además es como que te va jalando por la densidad, es como arenas movedizas. Para no hacerles más largo la historia, conseguí una quilla, una porruna, y conseguí que los trabajadores de esta empresa me permitan que haga el performance, que era cruzarme remando la quilla por esta laguna. De eso se hizo un registro de esta Laguna Negra. La obra se llama Laguna Negra. Digamos, los mismos trabajadores le llamaban Laguna Negra. Entonces, aquí hay una imagen de la performance que desde hace 10 años más o menos, estoy remando, me crucé. Aquí pueden ver un poco ya una panorámica. Perdón. Y al final ya cuando salí, el video dura aproximadamente 6 minutos y nada, esa es la obra. Uh-huh. Esa es la obra. Perfecto, Falco. Te iba a mencionar, ya hay de hecho varios comentarios y varios intereses en tu trabajo, también felicitaciones y tal.
De hecho, esa obra la vi, estuvo en una exposición que trabajaba sobre cuestiones de la Amazonía en el Museo de Arte Contemporáneo y Antropología de Guayaquil. Ahora, el año pasado, en el mes de agosto, estaba exhibido ese trabajo. Así que lo pudimos ver en vivo, gran pantalla. Cualquier cosa, igual va... Voy a hacer un comentario final que, bueno, valga la oportunidad. ¿Por qué estaba Dale. el nombre de la empresa? Porque, y respecto a la pregunta que tú hiciste, exhibió esta obra dentro de una curaduría de Ana Rosa Valdés, paisajes, o sea, sobre paisajes, territorios de la Amazonía. Obviamente esto es como lo veo yo, es una reflexión sobre la explotación petrolera, pero gente de esta empresa, fue el otro año, estamos hablando del 2019, gente de esta empresa, sí, que estoy obviando el nombre, ha visto la obra y me llega un correo de los abogados de ellos, porque yo en la fecha puse el nombre de la empresa, ¿no? Como es una obra in situ, yo no estaba acusando porque la empresa no es de explotación petrolera, la empresa trata los desechos petroleros. Pero yo, como tú la contextualizaba, se hizo en esta empresa, en la Amazonía y todo. Y me llegó un correo de la empresa, de los abogados de la empresa, del bufete de abogados de la empresa, que además es una empresa con harto varo, dijeran en México, pidiéndome que saque el nombre. Y me pone al final, me dice, pensamos que es una infamia lo que está haciendo y el delito de infamia se pena con 3 meses a 2 años de cárcel. Wow. Entonces, nada, a la final yo no saqué el nombre y les di mis argumentos y lo último que parecía era que iban a demandarme. Y ahí estamos. Mira, claro, porque, o sea, no podría decir que te abrigaste en el campo polisémico y de variabilidad de interpretaciones del trabajo, el sentido, la relación contaminación, petróleo, empresa y vos yendo con la canoa a través de esa piscina, es una relación directa y de sentido común que las personas de la empresa hicieron, pero, o sea, no están contando con o sea, el arte no tiene una pretensión unívoca. Bueno, entonces nada, no sé si hay preguntas, comentarios. Hay varias preguntas, Falco, déjame que acá las reviso. Frank, que viene ahora después de ti, es venezolano, menciona. Estaba comentando cuando tú mostrabas la Virgen, la patrona de las chicas con las que trabajaste en el Danubio Azul. Dice, es una construcción de saberes donde convergen las características psicomágicas. Dice que le pareció hermoso, los saberes que están organizando la construcción de la imagen de la patrona. Después Federico de la Puente dice, es notable cómo el proyecto va del arte contemporáneo al conjunto de creencias y costumbres que entendemos como cultura, sirviendo como referencia para el conocimiento mutuo. Y hay otro comentario. Son todos comentarios de halagos y de qué maravilloso es su trabajo, Falco. Dice, es increíble el potencial de este tipo de proyectos de construcción colectiva, de qué manera o en qué grado los procesos que se desarrollan durante el proyecto se vinculan dice, en qué grado los procesos que se desarrollan durante el proyecto se vinculan a tu planteamiento inicial. O sea, lo que piensas al inicio se parece a los resultados finales que tú previste o hay una distancia. ¿Quién pregunta esto, perdón? Una chica que se llama Yarines. En el performance es muy predecible. Depende. Yo te dijera depende. No podría decir sí o no, o más o menos. Yo te dijera depende. Depende del proyecto, depende el medio también. Por ejemplo, en el performance, eso
es impredecible porque no hay un guión así, o sea, tienes como una idea y tienes una, sí, hay un cierto guión, pero no es fijo, o sea, puede cambiar de acuerdo a Claro. las circunstancias, a la reacción de la gente, a tu ánimo también. Tratamos de mantener, por ejemplo, en Laguna Negra, a la final sí me hundí, o sea, sí me caí en la Ujú. piscina. Por ejemplo, si me ven aquí el cuerpo, a ver, está como medio oscurito, es porque o sea, me hundí. Aquí se ve quizás un poco más, aquí estoy con petróleo, el cabello, y eso que ya si ves, no sé si, bueno, no sé si alcanza a ver, pero bueno. Sí, 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 se alcanza a ver. Es porque me hundí. O sea, no manejar una quilla, una porruna, si es que nunca has manejado, o sea, es un ejercicio de guardar equilibrio. No lo voy a comparar con la bicicleta, pero mientras más pequeñas son las quillas, no sé, me oscurecí o no. Bueno, Ujú. bueno, no sé. Sí, te oscureciste un poquito. Me oscurecí como el performance, qué loco. Eh, Ay, bueno, no sé qué pasó, pero bueno, eh, Está. ahí está mejor tal vez. Bueno, eh, que nada, que cuando ya me subí a hacer la toma, ya para la cámara, porque hice unas pruebas primero, yo iba a salir con Ujú. blanca, así, la típica, que el ritual, la ceremonia, el contraste, la selva, el performance. La ropa blanca se quemó, porque cuando me hundí, enseguida los trabajadores me echaron un cabo. Ah, Ujú. bueno, me estoy yendo mucho por este tema sobre la pregunta. Bueno, salí, no, obviamente nadie quiere hundirse, pero bueno, entonces fue impredecible. Entonces hay el factor de lo impredecible en los performances, y hay momentos Ujú. de performance que también es creación del momento. O sea, de pronto alguien reacciona de tal manera, de pronto dio ese momento ganas de hacer algo, o las condiciones se dieron como para que cambie un poco. Pero en general ya en obras y en proyectos, por ejemplo, y en la comunidad también, o sea, con las comunidades, con otras personas, los grupos y diversos además, pues no puedes como esperar que se cumpla un guión, porque también es una construcción colectiva. A mí me interesa que sea una construcción colectiva, a mí me interesa que ellos sean también figuras que tengan participación directa y que puedan influir con esa participación en el resultado final. Les doy un ejemplo. Ujú. Pensaba la Virgen de las prostitutas y la señora Italia Vaca, digamos ahí la lideresa de ellas. Ella revisó, yo le fui, le llevé y le presenté el proyecto. Vea señora, este es el proyecto que yo presenté al encuentro de Artur Randall Zurich. Ella revisó, dijo, me parece bien todo, pero me tachó y me dijo, no prostitutas, trabajadoras sexuales. Y desde ahí les llamo Ujú. trabajadoras sexuales. Y por ejemplo, Sí, claro. si no es virgen, es patrona. Entonces, cosas que Ujú. considero es un aprendizaje, es una reflexión, es un aprendizaje, es una sensibilización, es un aprender juntos y construir juntos, más allá de ese lugar autoral y desde la institucionalidad del, de las figuras institucionales que tenemos. Sí, sí, claro, ¿no? O sea, no es llegar y predisponerse, o sea, con un plan cerrado y fijo e impermeable, como muchas veces actúa la política pública en relación a las comunidades, sino es con una construcción conjunta de los términos, de los procedimientos, de cómo va a ser ejecutada la imagen, en el caso particularmente de la patrona, y es eso, es como una espacio para la conversación y la negociación directa y horizontal entre el artista y la comunidad. Falco, ya tenemos que cerrar, porque si no Instagram nos va a cerrar de manera automática. Así que queremos agradecerte un montón por estar acá esta noche, contarte que vamos a estar compartiendo toda tu información y los trabajos que mostraste en redes sociales, en el grupo de WhatsApp que estamos comunicando ahí cada una de las ponencias. Y también, bueno, agradecerle a todas las personas que se han conectado esta noche para, para asistir la conferencia. Muchas gracias, suerte. Muchas, Cuídense, muchas gracias, Falco. cuídense, ¿ah? Quiero verles a todos. Sí, cuídense todos. Todos bien. Bien, Quiero que en 3 meses, 4 meses hagamos otras cosas de estas, ¿ah? Los juguetes de estaría estos. muy bueno. Sí, Dale, en otro contexto. dale. Dale, gracias, Falco. Cuídate, Adiós. chao. Voy a cerrar aquí. Estuvimos conectados con Falco, Fernando Falconi, que está desde Ecuador. Estuvo presentando sus trabajos de arte en relación a la comunidad.
contarles que estamos en el ciclo de videoconferencia, estamos separados pero estamos juntos, nos conectamos todos los días online desde las 7 de la tarde para Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, desde las 6 para Bolivia, Cuba, Paraguay y Venezuela, desde las 5 para Colombia, Ecuador y Perú, desde las 4 para México al sur y México al norte. Contarles que ya hemos trabajado y estado en contacto con personas de toda América Latina, incluyendo Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, Perú, Paraguay, Surinam, Venezuela y un artista español que estuvo trabajando un tiempo en Argentina. Contarles que este es un espacio para mantenernos en contacto, para reforzar la red de actores latinoamericanos con la que venimos trabajando hace más de 15 años en diferentes iniciativas, y la idea es continuar hasta mediados de abril con presentaciones de producción de obra, de diferentes ponencias, de problemas relativos a la investigación. Mi nombre es Guillermina Busto, estoy desde Sao Paulo, Brasil. Vamos a hacer ahora una pausa de unos 10 minutos y volvemos con Federico de la Puente, que va a estar presentando a Frank Trejo, que él es venezolano y está ahora viviendo en Argentina. Federico está ahora en Buenos Aires, así que están ahí cerca, pero en esta situación de que estamos cerca, pero tenemos que estar en nuestras casas. Contarles que cualquiera que quiera presentar una ponencia, este es un espacio abierto y gratuito y libre. Y la única premisa es arte contemporáneo y América Latina. Así que nos mandan su nombre, un título, un breve resumen de su ponencia. Muchas gracias a todos los que se conectaron esta noche. Nos vemos en 10 minutos más para continuar nuestro ciclo y nuevamente seguimos conectados y no estamos solos. Buenas noches.